circule otra vez al continente. Aquí es, ¿no? ¿Y allí tengo que apuntar? Hacia alguien tengo que apuntar. Ahí. América Latina ha vivido procesos muy intensos y sigue viviendo. Es un continente que aún no ha redefinido su horizonte de largo plazo. Es un momento muy duro. ¿Qué enseñanzas político, académicas, intelectuales saco yo de este periodo de transición muy rico? La voy a colocar como paradojas, como contradicciones aparentes. Partido, movimiento social. Los que venimos de la vieja tradición de izquierda, el viejo debate. Para hacer la revolución, necesidad de construir un partido de vanguardia, un partido acerado, un partido bien formado, que esté inserto en las masas, que irradie un pensamiento, que irradie ideología, que sea capaz de soportar los momentos más duros, más complicados, que tenga presencia en sindicatos, en universidades, pero partido. Pero por otro lado, los años 90 introducen nuevamente el concepto de movimiento social. ¿Fue un partido el que condujo el levantamiento argentino? ¿Fue un partido el que hizo la insurrección por el agua en Cochabamba y luego la insurrección por el gas? No es cierto. La fuerza vital fue el movimiento social. Entonces, ¿el partido puede ser sustituido por el movimiento social? Tampoco. Por eso es una paradoja. El movimiento social es la sociedad en movimiento. Democracia pura, en palabras de Rosa Luxemburgo, democracia absoluta, ilimitada, decía ella. Democracia sin límite, ese es el movimiento social. Que se despliega, que se desborda, que desmorona las estructuras del Estado, que transforma los conceptos y las estructuras cognitivas de la sociedad, y es como un oleaje que barre todo a su paso. Pero luego viene el momento del reflujo, el momento del reflujo. Nadie se moviliza permanentemente, la gente se moviliza por oleadas. Ascenso, organización, despliegue, creatividad, universalismo absoluto, y luego viene el repliegue, porque hay que ir a trabajar, hay que buscar dónde llevar al niño, a la niña, hay que pagar la deuda, la vida cotidiana. Y en ese momento de la vida cotidiana, si no hay una estructura que permita anclar lo conquistado, el movimiento social puede retroceder al principio. Es esta dialéctica partido-movimiento. No puede haber transformación social real sin movimiento. Eso está clarísimo, eso hemos aprendido. América Latina es un ejemplo de la importancia de los múltiples movimientos sociales para conquistar, para democratizar, para irradiar. Pero partido, en un sentido general del concepto, es decir, una estructura con capacidad de decisión que permita anclar en derechos, anclar en constitución, anclar en leyes, anclar en decretos. Esta fuerza social puede hacer de que lo avanzado en una gran oleada simplemente retroceda luego hasta el punto de partida. Una estructura, llamémosle partido, organizada, que permita asirse cuando venga el reflujo, se convierte en un elemento importante, no para sustituir el movimiento, sino para condensar las conquistas que el movimiento puede dar. Primera paradoja. Segundo, movimiento social-Estado. ¿Por qué necesariamente un movimiento social acaba en Estado? Es el viejo debate, desde los años 80 o desde el siglo XIX. ¿Por qué un movimiento social tiene que acabar en Estado? ¿Por qué no el movimiento social es permanente? Movimiento social es democracia.
es toma de decisiones por todos. Estado es monopolio. Monopolio de la coerción, monopolio de los tributos, monopolio de lo universal, monopolio de la gestión de lo público, monopolio de lo instituido, de lo institucional, monopolio. ¿Puede el movimiento social avanzar solo, sin Estado? El gran ideal comunista, anarquista, no necesitamos Estado. Pero ¿qué pasa cuando la gente se articula, sale del desapego, de la fragmentación, se unifica, se moviliza, conquista, se vuelve fuerza social, construye un ideario colectivo, se vuelve universal? Y luego otra vez regresa a lo local, a lo corporativo, a lo individual. ¿Qué pasa entre esta cumbre de lo universal y el nuevo flujo de lo universal del movimiento social que podrá ser en una década o en 100 años? ¿Qué pasa en toda esta época? ¿Qué queda? El Estado. El Estado es una condensación de flujos, de luchas, de fuerzas. Lo ideal sería que el movimiento social no necesite del Estado, que la democracia irradiada a la calle, a la universidad, a la fábrica, al Parlamento, por encima del Parlamento, al Ejecutivo, continúe. Eso es lo ideal. Pero lo real es que la gente se moviliza y se repliega. Se moviliza y se repliega. Y entre movilización y movilización puede pasar una semana, un mes, un año, una década o 100 años. ¿Qué queda entre pico y pico? El Estado. No debería haber el Estado, pero es lo que queda. ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos? No. Es una opción. El anarquismo ha optado por eso. El debate de principios de los años 80 con el zapatismo fue eso. Con Holloway, transformar el mundo sin tomar el Estado es una opción. ¿Para qué el Estado? Porque el Estado es monopolio, lo sabemos por definición. Por muy comprometido, compuesto por compañeros nuestros, es un monopolio. Si no, no es Estado. Pero si dejas el Estado, ¿qué queda? Está bien, no te metas al Estado, deja el Estado, te contamina el Estado, perfecto. Pero si tú no ejerces el poder concentrado, alguien lo va a ejercer. Porque el Estado no desaparece. La relación Estado no desaparece. Porque la relación Estado no es la alcaldía, la gobernación o el gobierno central. Esos son unos edificios y unos nombres. La relación Estado es la delegación que hacemos de la gestión de lo común, de lo universal a otros. Eso es el Estado. La aceptación, la tolerancia moral que hacemos cuando vemos un semáforo rojo, cuando vemos un certificado de la universidad y le damos un valor, cuando usamos el dinero y le asignamos un contenido. Es uno el que le está asignando una representación universal, una representación social a las cosas. Entonces, si yo me repliego, como militante revolucionario, me repliego del Estado, no puedo contaminarme, perfecto. Va a venir otro que no tiene ese plurito, a decir, yo me hago cargo, tranquilo, anda a descansar. Y claro, uno como izquierdista, como revolucionario dice, yo me voy a replegar a mi comuna, yo voy aquí, voy a cultivar mis productos, voy a tener otra relación no enajenada con mis compañeros, muy bien, pero ¿y el obrero? ¿Y el campesino? ¿Y la ama de casa? ¿Y el transportista?
y el vendedor, y el que va al colegio, y el que usa dinero para comprar comida, y el que sube a un minibús o a un transporte público con dinero. ¿Qué hace él? ¿Qué hace ese compañero? ¿Lo dejas? Ese es el debate. Entonces, ahí el Estado, y ese es uno de los grandes aportes de estos procesos revolucionarios, emerge ya no solamente como en el viejo debate de una maquinaria de dominación, que lo es, pero es ante todo un flujo de fuerzas. Es un escenario de luchas que tiene carácter institucional, que tiene carácter ideal, que tiene un carácter normativo. Sí, es materia y es idea, pero es flujo de fuerzas. De alguna manera los estados condensan las luchas sociales, las formas de organización alcanzadas por unos y por otros, por las clases populares, por las clases dominantes, por las clases empresariales, por las clases terratenientes, se condensan en el Estado. Entonces, el gran aporte de los procesos revolucionarios progresistas de América Latina es salir del viejo debate de máquina de dominación, hay que destruirla o hay que tomarla, a una lógica de relación de dominación, de correlación de fuerzas de dominación. Y no se olviden lo que decía Gramsci. Las clases dirigentes solo se constituyen en Estado. No hay clase dirigente que no se constituya en Estado. De hecho, hablar de Estado es hablar del flujo de cómo una clase se convierte en clase dirigente. Lo ideal sería que la clase dirigente popular, plebeya, obrera, popular, no se constituya como dirigente en Estado. Eso sería lo ideal. Pero hoy por hoy, y no sabemos por cuántos siglos más, cualquier forma de conversión en clase dirigente inevitablemente lleva a su constitución en Estado. Ahora, ¿el Estado puede sustituir al movimiento social? Ese es otro gran error. Ni puedo dejar el Estado porque en el Estado está la sociedad, y si yo me desmarco del Estado, estoy desmarcándome de la sociedad, pero tampoco puedo creer que el Estado puede sustituir a la sociedad, ni uno ni lo otro. Por eso es una paradoja. Sí Estado y no Estado. Un proceso progresista avanza sin ser Estado, su fuerza vital, pero no puede dar más pasos si a la vez no utiliza y no convierte su capacidad de conducción ética moral en fuerza concentrada, monopolizada. Pero luego, para volver a diluirla en el movimiento social, para luego volver a concentrarla, luego para volver a diluirla y poder volver a concentrarla. Es una dialéctica enloquecida e inevitable. Si en alguno de los momentos te quedas con el Estado, ya no hay revolución. Ningún Estado hace revolución. Un Estado puede consolidar derechos, puede instituir avances, pero no puede sustituir la sociedad. Pero si solamente te quedas en el movimiento social, tienes movimiento, pero no tienes poder. Y el poder está en manos de otros. Entonces, lo que nos ha enseñado esta década de debate es esto. Esta paradoja, que en el fondo es un movimiento real de las cosas que no los puede separar. Toma del poder o construcción del poder. Voy a ponerles un ejemplo. Bolivia, año 2008. Tomamos la decisión con el presidente Evo, junto con las organizaciones sociales, de hacer una redistribución de la tierra. Había que distribuir la tierra. Hasta cuando estábamos, los empresarios terratenientes tenían 49 millones de hectáreas, los campesinos 13. Así estaba la distribución de la tierra en Bolivia. 49 para empresarios, 13 para campesinos, comunidades y Estado, las áreas verdes y las áreas protegidas. Había que tomar una decisión, redistribuir la tierra. Éramos Estado.
hacemos una ley, la mandamos al Parlamento. En el Parlamento no teníamos el Senado nos la rechaza. Éramos gobierno, pero no éramos poder. ¿Qué hicimos? ¿Qué se hizo? Los compañeros de las organizaciones campesinas marchan casi 200 kilómetros, como el tamaño de nuestra bandera de la reivindicación marítima, marchan a La Paz, llegan a la ciudad de La Paz. Yo era presidente de la Asamblea. Los invito a los opositores a almorzar a la vicepresidencia. Mientras estoy almorzando con los opositores, las organizaciones sociales rodean todo el Parlamento, 80.000, 100.000 personas. Yo me escapo del almuerzo, me entro al Parlamento. Cuando se dan cuenta los opositores corren, pues ya no pueden entrar porque había 100.000 personas. Y en el Parlamento hay mayoría, aprobada la ley de distribución de tierras. Puede haber voluntad estatal para hacer un cambio, por construir una nueva relación social. Como monopolio de decisiones puedes tener la voluntad. Pero si no tienes la correlación de fuerza real en la calle, tu voluntad no es nada. No es nada. ¿Quién nos dio la facultad para aprobar una ley? La gente, 100.000 personas que marcharon de los 9 departamentos de Oriente y de Occidente y que se tomaron toda la plaza y que impidieron que los diputados opositores entraran al Parlamento. Sin eso, nuestra voluntad era nada. Construir o tomar, pues es los dos. Tienes que construir poder real en la calle. Si no tienes poder en la calle, tu poder progresista y revolucionario no es nada. Pero también hay momentos de centralidad institucional. Los resortes del Estado te permiten ciertas cosas. Valuar o devaluar la moneda. Invertir en salud y educación o invertir en parques. Construir una planta de procesamiento de gas o comprar, no sé, ¿cómo? Canchas o cualquier cosa que no tenga una utilidad productiva. El Estado es un monopolio. Te permite ciertas facultades decisorias sobre recursos públicos, presupuestos de todos, recursos públicos. Tienes ahí una fuerza, pero si esa fuerza no tiene su correlato social, no tienes poder. Podrás tener fuerza institucional, pero no tienes poder. Y un gobierno progresista avanza si sabe cabalgar en los dos, como construcción de poder, pero también como toma de decisiones parcial de ese poder institucional.